hubieron varios libros que estudiamos acerca del Corán. Oh, ya está en vivo. Ok. Ah, ya casi vamos en vivo, sí. Sí, ya. Perdón. Pero en cortas palabras, la, 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 la búsqueda fue profunda, pero a la misma vez como es un tema que toca también no musulmanes y nuevos conversos, inshallah, la idea es no mantenerlo muy profundo y muy difícil, sino que muy simple, pero crear un entendimiento completo acerca de qué es lo que es el Corán. Entonces, inshallah, vamos a empezar. Inshallah, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Mohammed, para empezar, antes de todo, a mí siempre me gusta que los imanes hagan un dua, una súplica. Por favor, sé nuestro honorado, una dua para empezar esta charla. Ok, inshallah. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, te suplicamos a Allah subhanahu wa ta'ala de todo corazón que aceptes nuestras obras, ya Allah, en este sagrado mes de Ramadán. Todo lo que nosotros hacemos, ya Allah, es siempre para complacerte, pero definitivamente en el mes de Ramadán, ya Allah, es, es una prueba sobre nosotros continuar en las acciones que normalmente hacemos, ya Allah, lo poquito que estemos haciendo, te pedimos que lo aceptes. Este programa que vamos a tener, esta reunión que hemos empezado, ya Allah, es únicamente para complacerte, ya Allah, te pedimos que la aceptes y la utilices como medio de guía para la humanidad. Nosotros no somos merecedores de hacer la acción que estamos haciendo. Todas las personas son mejores que nosotros. Sin embargo, tú nos has escogido, ya Allah. Te pedimos, oh Allah, que nos aceptes y que nos mantengas sinceros. Amén. Amén. Imam Mohammed, bueno, casi todas las personas que yo invité me conocen, que mi nombre es Aliusca Rodríguez, que soy cubana, de una ciudad bien pequeñita de Cuba, bien al interior de la isla de Las Tunas, que vivo en Tampa, Florida, pero bueno, alhamdulillah, quería recordarlo por si alguien que no me conoce, pero ahora vamos contigo. Tu nombre es Mohammed, Mohammed Isa, ¿verdad? Mohammed Isa Baptiste. Pero al principio, cuando nosotros nos conocimos, que nos conocimos un grupito bastante chévere, alhamdulillah, al mismo tiempo, yo pensaba que era tu nombre como convertido, porque lo normal es que los musulmanes, ¿verdad? Convertidos, pues se cambian el nombre, pasa mucho eso. Pero no, resulta que tú no eres un musulmán convertido y tú eres colombiano. A ver si tú me quieres explicar un poquito. Tú eres colombiano, ¿verdad? De Medellín, Colombia. Sí, sí. Bueno, alhamdulillah, sí, mi nombre es Muhammad Isa de nacimiento. Aquí, alhamdulillah, tengo mi página de Instituto Rashid también en vivo. Tengo un par de personas que me están observando. Jazakallah por unirse. Este programa lo estamos haciendo con otros hermanos con los que colaboro para hacer da'wah de Estados Unidos y el tema de hoy es acerca de qué es el Corán. Entonces, para responderte la pregunta, mi nombre es Muhammad Isa de nacimiento, porque alhamdulillah yo nací en un hogar islámico. Mi padre es de la isla de Trinidad y Tobago, entonces él es trinitario, allá hablan inglés, y mi madre es de Bogotá, Colombia, que allá hablan castellano. Y afortunadamente yo nací en Venezuela, en Maracay, para ser más exacto, pero mis padres me criaron en Colombia. Yo creo que de mi niñez solamente viví en Venezuela un solo año. Yo pasé hasta la edad de los 13 años en Medellín, que es donde mi papá consiguió, alhamdulillah, trabajo y él estableció la comunidad islámica allá en Medellín, Colombia. Y de ahí, cuando tenía 13 años, tuve la oportunidad de ir a estudiar el Islam en la isla de mi padre, Trinidad y Tobago, donde, mashallah, hay mucho Islam. Y con la ayuda de Allah, estudié allá 9 años y ahora estoy viviendo en una de las islas del Caribe que se llama Anguila, una isla muy pequeña, es una isla británica de 14.000 personas con 50 musulmanes y tiene una mezquita. La razón por la que llegué aquí es porque mi esposa es de aquí. Entonces, desde que me casé hace 8 años, he estado entre Colombia, Venezuela, Anguila, Trinidad, haciendo el servicio del din donde sea que Allah nos lleve. Alhamdulillah. Entonces, deberíamos llamarte Imam Mohammed Isa al Internacional. Eso, yo Porque, soy internacional. alhamdulillah, alhamdulillah. Tú sabes que cuando yo era pequeña siempre tenía un sueño, ¿verdad? Que yo quería viajar y conocer muchas culturas y muchos países. Y ahora tengo una amiga de mi infancia que es cubana, ella es doctora y vive en una parte de Colombia que se llama Putumayo, que yo nunca lo había escuchado.
Y yo le Ahí digo en esto a lejos. ella, que de chiquita yo quería viajar y qué sé yo, y le digo, y se me hizo realidad. Y me dice ella, ¿en serio? ¿Has viajado mucho? Digo, no, pero conozco tanta gente que me cuentan que ya me Inshallah. siento como que he viajado porque mira, ya conocí Putumayo y no sabía ni que eso existía, alhamdulillah. Gracias, Imán, por explicarnos. Como tú dijiste, sí, el tema de nosotros hoy va a ser qué es el Corán. Y escogimos este tema porque venimos teniendo muchas conversaciones sobre que siempre, ¿verdad? Los malos entendidos que hay acerca del Islam y acerca de nuestro libro y acerca de nuestra vida como musulmanes, de nuestra religión, que las personas se creen que estamos adoptando una cultura árabe y todo esto. Pero para resumir, casi todo el mundo sabe, musulmanes y no musulmanes saben que el Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Pero mi primera pregunta para ti es, ¿cuál es el origen del Corán? ¿De dónde salió y cómo se convirtió en nuestro libro sagrado? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Empiezo en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, el clemente, misericordioso, compasivo, Rey del universo. Lo alabamos, le agradecemos sobre todas las condiciones y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que siempre nos mantenga en el camino recto. Tu pregunta, hermana Alius, que es tu nombre, ¿cierto? Sí, Es tu nombre Kamal. antes y adentro del Islam, ¿cierto? Sí, sí, yo Ok, hermana siempre hago Alius, esa entonces broma. tu pregunta es muy profunda. Es más, la pregunta tuya es una charla completa, para Pero serte bueno, vamos sincero. a resumir. Pero vamos a resumirlo, vamos a tocar punto por punto para que la gente entienda, inshallah, de qué se trata el Corán. Entonces, la pregunta sí es, ¿cómo es que el Corán llegó a ser el libro sagrado de los musulmanes? Primero que todo hay que entender que Allah subhanahu wa ta'ala, el Dios Todopoderoso, desde el principio de la creación, desde Adán, la paz sea con él, que es el primer profeta, todos los profetas que Allah subhanahu wa ta'ala envió a la faz de la tierra, Allah siempre los envió con el propósito que es guiar a la humanidad hacia el camino recto, recordarle a los seres humanos quién es su Señor, cuál es el propósito de sus vidas. Entonces, Adán sí mismo, Adán él recibió una revelación, eran varios libros pequeños conocidos como sahifas, unos libros en los que Allah subhanahu wa ta'ala le enseñaba a Adam alayhi salam cuál era el credo que tenía que inculcarle a sus hijos y a la generación de él que viniera después de él, obviamente. Entonces, desde el primer hombre, Allah siempre reveló algo para que los seres humanos se rigieran por esta revelación. Y en estas revelaciones, Allah no solamente les revelaba, por decir, reglas, hagan y no hagan, no. Allah subhanahu wa ta'ala, en las revelaciones que le revelaba a los profetas, tiempo tras tiempo, sea libros pequeños, sean los libros grandes, estamos hablando de la Torá, del Evangelio, de los Salmos, o sea, las revelaciones originales que Allah le envió a sus profetas, siempre tocaban varios temas muy importantes en la vida del ser humano. Número uno era acerca de la creencia en la unicidad de Dios, de que todos somos creación de ese solo Dios y hacia Él regresaremos y Él es el único que es digno de adorar. Mientras Allah revelaba eso, a la misma vez Allah subhanahu wa ta'ala también revelaba eh, eh, anécdotas de las naciones anteriores, previas que vinieron antes de esa revelación, para comprobarle a esa nación de que este tipo de revelaciones, este tipo de mensajes ya fueron revelados antes que ellos, para que estas naciones supieran de que esto no era algo nuevo, de que esto no era una religión nueva o un mensaje nuevo, sino que es el mismo mensaje revelado por Allah anteriormente a otros profetas. En estas revelaciones, Allah también mencionaba acerca de el ákhira, la vida del más allá, que es la vida verdadera. Y todos los profetas de Allah, sea que ellos hayan recibido una revelación o no hayan recibido revelación, todos venían con el mismo mensaje del ákhira, que hay un día que es el día del juicio final, que hacia Dios tendremos que regresar, qué es lo que pasa después de la muerte. Y este básicamente es como decir, en inglés decimos el fin, el tema de las revelaciones de Allah subhanahu wa ta'ala, su unicidad, la profecía de sus profetas, anécdotas del pasado y qué es lo que va a pasar en el futuro en la vida del más allá. Y Allah subhanahu wa ta'ala, él envió profeta tras profeta, pero obviamente Allah subhanahu wa ta'ala en algún momento tendría que cerrar la profecía. No va
a enviar profetas hasta el día del juicio final. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, el último profeta que él envió a la faz de la tierra es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la pasea con él. Y el libro que Allah subhanahu wa ta'ala le reveló a este profeta para regir a la nación a partir de Muhammad hasta el día del juicio final, ya que no van a haber más profetas después de él, es el Sagrado Corán. Y este Corán, mi hermana, y para todos los que nos están observando y los que van a ver este video, ese Corán que Allah reveló es una guía para la humanidad entera. Todos los que vengan a la faz de la tierra después de su revelación, si lo leen, si lo siguen, si lo aplican en su vida, serán guiados, y esto es hasta el día del juicio final. Alhamdulillah. Y mira, ahora que tú mencionas que el Corán es una guía para toda la humanidad, se dice que el Corán es una guía para los musulmanes y para los no musulmanes. Y yo cuando no era musulmana y escuchaba esto, no lo entendía mucho. Yo decía, ¿por qué va a ser una guía para mí si yo no creo en esa religión, ni verdad? Pero cuando una vez llegué, no era musulmana, y llegué de escuchar los milagros científicos del Corán, me quedé, porque yo soy una persona que creo mucho en la ciencia, en los avances y en cómo hemos evolucionado, ¿verdad? En conocimiento en cuanto a la creación. Entonces, cuando me encontré con los milagros del Corán, ahí fue cuando me dio algo en el corazón, like, wow, yo tengo que investigar un poco más de este libro, porque es imposible, ¿verdad? Que se podían saber tantas cosas que incluso han ayudado a científicos que no son musulmanes a guiarse y a comprobar que sí, que es la verdad. Y ahí más o menos fue cuando digo, con razón que es una guía para los musulmanes y los no musulmanes. Entonces, sí, me gusta mucho esa, ¿verdad? Esa Concepto. oración, sí, ese concepto de que es una guía para la humanidad. Claro. Pero Imam Mohammed, mira, el Corán es el único libro sagrado que se mantiene en su idioma original, que es en árabe. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que no son musulmanes y que practican otras religiones, a veces, ¿verdad? Ellos tienden a decirte como que, o a preguntarte, que cómo es que si el árabe no es nuestra lengua, cómo es que ese es nuestro libro, cómo vamos a practicar una religión que su libro sagrado está en otro idioma. Y yo a veces le hago bromas, ¿verdad? Amistades así, yo le digo, yo no me recuerdo que ningún libro sagrado se haya revelado en español o en inglés. So, ¿tú nos puedes explicar un poquito de eso? De que todos los libros sagrados se revelaron en otros idiomas, en realidad. Idiomas distintos a los que conocemos hoy. Claro, claro, eso es importante. La cuestión es que, así como todos los otros libros que Allah reveló, y cuando estemos hablando aquí de los libros que Allah reveló, estamos hablando de las revelaciones originales, la revelación a Moisés, la revelación a David, revelación a Isa, Jesús, la paz sea con él, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estos libros, mis queridos hermanos y hermanas, fueron revelados en el idioma que hablaba ese profeta. Eso es algo importante. Porque recuerda que cuando esos profetas venían, ellos venían directamente, primordialmente, antes que cualquier otra persona, a su nación. Claro, Moisés, alayhi salam, sea la pasea con él era el profeta de los hijos de Israel hasta después de su muerte. Los otros profetas que vinieron después de él enseñaban las enseñanzas de Moisés, predicaban las enseñanzas de Moisés y se regían por lo que Allah le reveló a Moisés. Moisés no estuvo ahí 500, 700 años después para continuar con sus enseñanzas. Y obviamente, tras el transcurso de los años, el idioma de las personas fue cambiando, o el mensaje también le llegaron a otras naciones que no hablaban el idioma de Moisés, pero también tenían que entender y seguir el mensaje de Moisés. Entonces, ¿por qué estos libros fueron revelados en los idiomas en los que fueron revelados? Es porque primordialmente el mensajero al que se le fue revelado el libro, él tenía que darle el mensaje a la gente a la que fue enviado. Entonces, en el caso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él era de la tribu de los Quraysh y ellos eran árabes. Estamos hablando de Makkah Mukarrama, allá en la sagrada, en Arabia Saudita, en la sagrada ciudad de Makkah. El profeta sallallahu alaihi wasallam, él hablaba el idioma árabe. Y la cuestión acerca el Corán, que fue revelado en el idioma árabe, y ese no es nuestro idioma,
la revelación del Corán en sí, en el idioma árabe, en sí es un milagro. Y me explicaré por qué. En el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, una de las, uno de los mayores orgullos que tenían los árabes era de que era considerado que su lengua nativa era la más pura de todas. Y entre ellos en sí, ellos no todos hablaban el idioma árabe clásico, puro, como debería ser, el original. Siempre se introducían dialectos. Es como, por ejemplo, mira el dialecto tuyo como cubana, mira el dialecto mío como colombiano. Es totalmente distinto al dialecto de nuestros hermanos allá en España, y ellos son los que supuestamente hablan el español original. Entonces, en Sí. otras palabras, nosotros hemos cambiado muchas expresiones, hemos cambiado el dialecto, la manera de expresarnos, pero el idioma es el mismo. Sí, igualmente con los árabes, ellos hablaban varios dialectos y hasta hoy en día hay hermanos árabes que tú les hablas en el árabe clásico y no te pueden entender porque no se criaron hablando eso. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su tribu, los Quraysh, eran conocidos porque ellos hablaban de la península árabe, ellos hablaban el mejor árabe. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nace en esta tribu hablando del mejor árabe, y el orgullo, como mencioné, de los árabes era que ellos eran muy elocuentes en palabra, y el nivel más alto de elocuencia para ellos era la poesía. Y es más, si entre más poetas eran más rangos que tenían en la sociedad. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de que él se le revelara el Sagrado Corán, cuando tú estudias de la vida de él, sus tíos, sus primos hermanos, o sea, que eran los hijos de sus tíos, todos ellos eran poetas y eran excelentes en lo que ellos hacían, eran los mejores. Por ejemplo, Abu Jahl y Ubay ibn Ka'ab y todo, Ubay ibn Khalaf y esos enemigos del Islam, ellos eran poetas grandes. Pero el Corán, cuando Allah subhanahu wa ta'ala se lo empezó a revelar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam parcialmente, que es uno de los puntos que tenemos que tocar, que el Corán no fue un libro revelado completamente al profeta, a lo contrario de la Torá o del Injil o el Zabur, los libros revelados a David y a Jesús, fue parcialmente por un periodo de 23 años, y esto lo tocaremos en un instante. Cuando Allah le reveló al profeta Muhammad, la pasea con él, el Corán, la expresión del Corán sí misma, las palabras en el idioma árabe, que era el idioma de ellos, era a un nivel mucho más alto en expresión, en cuanto a la cantidad de frases utilizadas en los versos, la manera, en inglés dice el delivery, la manera que estos versos fueron recitados al profeta sallallahu alaihi wasallam, y cómo él se los recitaba a la gente, era mucho más alto que la poesía que ellos hablaban. Entonces, para ellos, inmediatamente al escuchar el Corán, los que eran más poetas de los poetas, ellos inmediatamente se daban cuenta de que esto no podía ser palabra de un hombre, porque ellos hablaban la mejor poesía, ellos formaban la mejor poesía. Y estas palabras, la revelación sí misma, en la manera que era leído, era algo que estaba fuera de la comprensión de ellos. Ellos no hablaban de esta manera. Entonces, el Corán sí mismo y la revelación en árabe era un milagro del tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam para esa gente de esa península que hablaba ese idioma. Aquí les ha llegado una revelación en su propio idioma, pero con un nivel expresivo mucho más alto que el de ustedes. Entonces, ¿qué pasaba con el profeta Muhammad? Que al profeta Muhammad, que él no era conocido como un poeta, pero hablaba el árabe perfecto, le empezaron a decir de que él ahora se está inventando poesía. Y el subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sí mismo, en la revelación del Corán, tiempo tras tiempo, él defendía al profeta. Y en uno de los versos dice, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. Esto no es la palabra de un sha'ir, un poeta. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. La cuestión es que muy pocos de ustedes quieren creer en esto. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ. Si quieren decir de que es un mago, esto tampoco son las palabras de un mago. قَلِيلًا مَا تَفَكَّرُونَ. La realidad es que ustedes piensan muy poco y tratan de comprender muy poco. Entonces, el árabe en el Corán era, como decimos, un challenge, una prueba Un contra desafío. un desafío contra los mismísimos árabes que estaban recibiendo la revelación en ese tiempo. Eso es lo número uno que hay que entender. Entonces, no por el hecho que el Corán haya sido revelado en árabe, esto significa que el árabe
que el Islam te inculca a ti de que tengas que aprenderte el idioma en el que el Corán fue revelado para que seas un verdadero musulmán, o de que tengas que memorizarte, que aprender el idioma en el árabe para poder entender la revelación del Corán. No, la revelación en árabe era porque el profeta era árabe, era parte de una tribu árabe y era un desafío para los árabes de su tiempo. Correcto. Y entonces, si nos fijamos, como decíamos antes, todos los libros sagrados fueron revelados en idiomas que ya no ni conocemos hoy en día, porque, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Con la parte que se les reveló al profeta Moisés y al profeta Jesús, que la paz de Allah sea con ellos, eran arameo, hebreo. Hebreo, arameo, sí. Exacto. Y entonces, pues el hebreo y el arameo, pues ya hoy en día son, creo que idiomas prácticamente extintos ya, no existen. No Entonces, no en el idioma, no en el estado original de ese tiempo. de ese tiempo, ok. Entonces es lo que yo a veces le comento a algunas amistades, yo creo que el que tengamos el Corán en una lengua que todavía existe es un milagro, es un milagro en nuestros tiempos, es de verdad un milagro en nuestros tiempos, y yo creo que eso es como un mensaje que le debe dar a uno un poco más de confianza en su religión. Like, estoy leyendo un libro que todavía conserva su mensaje original. Cuando yo aprendí a leer el Corán, ojo, yo no entiendo todavía mucho lo que estoy leyendo, pero ya puedo conectar las palabras en árabe y todo. Cuando yo me di cuenta que ya podía hacer eso, yo empecé a llorar. Y empecé a llorar y a llorar. Estaba sola y empecé a llorar y a llorar porque sentí, wow, me sentía que estoy leyendo la misma revelación que se le reveló al profeta Muhammad, que la paz Claro, sea con él. claro, y Fue hermoso. Fue eso es uno de hermoso. los milagros del Corán. Eso es el hecho que el Corán sigue y permanece en el idioma original, porque es que la cuestión es que el árabe es un idioma que si lo quieres aprender a hablar, tienes que aprender reglas, como muchos otros idiomas. Y te vas a asombrar que las reglas del idioma árabe, las personas, los grandes maestros del idioma árabe, ellos acuden al Corán para sacar la originalidad de la regla que ellos te estén enseñando. O sea, en otras palabras, la prueba de lo que tú estés aprendiendo, ellos usan el Corán. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque Allah en el Corán lo dijo de esta manera. Entonces, si quieres aprender a hablar el idioma árabe más puro, siempre te van a decir, aprende el árabe del Corán, porque la palabra de Allah más pura que esa palabra no puede haber. Entonces, eso es lo bonito del árabe, que los mismísimos árabes, para poder aprender a entender el Corán en su idioma original, tienen que aprender el árabe original, no en el dialecto que ellos hablan, subhanallah. Y como puso un hermano aquí en el comentario en mi página, es un milagro y es un desafío para ellos porque la cuestión es que con toda la poesía que ellos tenían, no podían de ninguna manera crear, Crear algo igual. ni siquiera un solo verso que se igualara con el formato del Sagrado Corán. Y esto va a ser así hasta el día del juicio final. Nosotros, cuando yo digo nosotros, estoy hablando de los que estudiamos, alhamdulillah, el Islam, el idioma árabe. Estudiamos intensamente lo que se llama balaga, nahu, sarf, todos los temas que tengan que ver con árabe. Y después de que estudias esto por 7 años, tú te sientas, no desafiando a Allah, pero para tratar, porque es que Allah dice, tráeme un verso que sea como los míos. Entonces tú te sientas con todos estos estudios, hermana, y empiezas a tratar de formatear una frase en el patrón del Corán. Y wallahi, te lo juro por Allah, que no puedes, no es capaz. Porque es que la expresión es única a Allah. Los humanos no nos expresamos de esa manera. Entonces los mismísimos árabes ni siquiera nos podemos expresar en esa manera tan pura como el Corán. Ahora, cuando no eres árabe y tú aprendes a leer el idioma y eres capaz de leer el Corán en su idioma original sin siquiera entenderlo todavía, esto también es un milagro. Hay Sí. personas que se lo memorizan completo de pasta a pasta, de la primera hoja hasta la última, y no lo entienden, pero se lo memorizan completo en un idioma que no es de ellos. Esto es un milagro de Allah. Eso es un milagro, alhamdulillah. Pero ahora, Imam Mohammed, un tema un poquito confuso. Sí, Alhamdulillah, hay muchas traducciones del Corán para que las personas que no
podemos leer o no podemos entender, entendamos lo que estamos leyendo. Hay muchas traducciones en español, en inglés, hasta en chino. Bueno, yo diría que en casi todos los idiomas franceses. Ahora, ¿qué pasa? El idioma árabe, porque yo he cogido un poco de estudios islámicos, ¿verdad? Y una parte que estudié es que el idioma árabe es tan bello y tan rico, o sea, tan rico en gramática, que es muy difícil buscarle la traducción literalmente. Pero esto no solamente pasa con el idioma árabe, que es tan bello, esto pasa en cualquier idioma. Like, por ejemplo, cuando vamos a traducir a veces algo del inglés al español o viceversa, no puedes encontrar la palabra precisa, literal, para traducir. Bueno, los puertorriqueños sí, porque ellos le añaden la O a todo en inglés y a ellos lo ponen en español. Susana La, mi esposo es puertorriqueño y si él no sabe qué decir techo, cómo decirlo en español, él te va a decir rufo. Mira, él es el mejor traductor, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que no, y cuando yo aprendí inglés, mi maestro me decía esto, porque yo trataba de traducir todo el tiempo en español al inglés, entonces decía, por eso no tiene sentido. Y él me decía, Aliuska, olvídate de hacer el sentido. Así se dice, punto. Pues esto es lo mismo que pasa, pues ahora imagínate, traduciendo un idioma tan rico como el árabe, las traducciones que tenemos no son el Corán originalmente, pero ahora muchas personas, es como un esfuerzo, alhamdulillah, del traductor, han hecho trabajos muy bonitos, pero ¿tú crees que los convertidos que leemos las traducciones deberíamos considerarnos que estamos leyendo el Corán? ¿Podemos interpretarlo a nuestra manera? ¿Estamos leyendo el Corán original en alguna traducción? Ok, bueno, lo primero que hay que entender es que Allah prometió proteger el Sagrado Corán. Él dice, Inna nahnu nazzalna dhikr, que significa ciertamente yo he revelado el dhikr, que es uno de los nombres del Corán. Es más, el Corán, Allah le dio varios nombres al Corán. Corán significa el libro que es leído. Otro de los nombres del Corán es Furqan, el que diferencia entre el bien y el mal. Otro nombre es Tanzil, revelación. Otro nombre es Kitab, libro. Otro nombre es Nur, la luz. Otro nombre es Huda, guía. Otro nombre es Rahma, misericordia. Shifa, cura. Maw'idha, un consejo. Mubarak, bendecido. Bashir, que da buenas noticias. Nadir, ¿cómo se dice? The one who warns, el que El que te, advierte. el que te advierte. Todas estas son cualidades del Corán. Entonces, Allah dice que Él ha revelado el dhikr, que significa un recuerdo, porque el Corán es un recuerdo. Él dice, wa inna lahu lahafidun, y yo prometo de que voy a proteger este libro. Entonces, la protección del Corán es de que Allah subhanahu wa ta'ala protegerá que este libro se le agregue o se le reste de su revelación original. Son 114 capítulos del Sagrado Corán y la cantidad de versos que cada capítulo tiene son conocidos, han sido memorizados desde el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam y esto continuará hasta el día del juicio final y no hay nada ni nadie que pueda cambiar esto. Si el día de mañana algún gobierno decide quemar todos los Corán que existen, al otro día tendremos Corán impresos porque lo tenemos aquí en la memoria. Nadie lo puede cambiar. El día de mañana alguien dice, es que Allah dice en el Corán tal y tal y tal, y no es parte del Corán. Inmediatamente los musulmanes se darán cuenta porque saben de que eso nunca fue revelado en el Corán. Este Corán será protegido para siempre. Ahora, cuando se trata de las traducciones, mi querida hermana, como usted misma explicó, el idioma árabe es un idioma muy profundo que la verdad que solamente entenderás a qué me refiero en lo que digo que es muy profundo, solamente si tú llegas a estudiar las reglas. Cuando tú empiezas a estudiar las reglas del árabe, te das cuenta que es como un bahrun amik, un océano muy profundo, que entre más tú te sumerges, más para abajo y más profundo te metes. Entonces, para darte un ejemplo, el idioma árabe es un idioma tan peculiar que si tú te sabes las reglas de cómo formatear los verbos, si tú no te sabes el nombre de algo, por ejemplo, esto en árabe se llama kats, lo llaman kats, que significa un vaso. Pero el idioma árabe es tan peculiar que si yo no me sé el nombre de esto, pero sí me sé la razón por la que fue construida, que es para tomar, de la palabra beber, yo puedo crear un nombre para un vaso. Entonces, shariba Wow. significa beber, pero si yo no sé decir kats, yo puedo decir mishrab, que significa un artefacto que se usa
para beber. Entonces eso es tan profundo que es el idioma árabe. Entonces, ya ahora que puedes entender eso, imagínate, estamos hablando de la palabra de Allah, directamente de la boca de Allah, revelado a nosotros los seres humanos que tenemos una mente tan pequeña y que comprendemos muy poco. Cuando se trata de las traducciones, sí, vas a ver de que, por ejemplo, abres una traducción que fue traducida en España, comparada con una traducción que fue traducida en Latinoamérica, y va a haber discrepancias en el sentido de que aquí encuentras que el significado de esta palabra es este y en el otro Corán tiene otro significado. Y la cuestión es porque, como dije, nosotros no podemos llegar en muchas de las palabras. No es que todo el Corán sea así. No, hay frases del Corán que obviamente se pueden traducir literalmente en una manera muy fácil. Por ejemplo, idhab ila fir'auna innahu tagha. Esa fue la primera frase que yo pude traducir de mi propia cuenta cuando empecé a estudiar árabe. Idhab, anda, ve, ila, hacia, fir'aun, el faraón. Innahu, ciertamente él, tagha, ha cometido transgresión, se ha desviado. Entonces, o sea, hay partes del Corán que sí pueden ser traducidas literalmente a cualquier idioma, sea español, sea inglés, sea cualquiera de los idiomas, pero hay frases, expresiones en sí que no solamente por la profundidad del idioma, sino por que fueron únicas, utilizadas únicamente por Allah. Son palabras que en el hablar, en el dialecto diario de los árabes nunca fueron utilizadas. Es únicamente encontrada en el Corán. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los traductores, los mufassirín? Traer explicaciones por medio de otros versos del Corán o por los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque esto es lo que significa el tafsir. El tafsir es cuando ya estamos hablando de la interpretación de qué es lo que Allah dice ahí. Si no se puede traducir literalmente, hay que llegar a un significado que sea lo más cercano posible a eso y no puede ser de acuerdo a mi entendimiento. Tenemos que buscar a cómo podemos llegar a un significado en esta palabra o en este verso del Corán de acuerdo a lo que Allah reveló sí mismo en el Corán o lo que fue dicho por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y ejemplos de esos hay muchos en los que los mismos compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam venían y decían, ya Rasulallah o mensajero de Allah, ¿a qué se refiere Allah en este verso? Si ellos eran árabes y ellos hablaban su propio idioma y el Corán fue revelado en su propio idioma, sería lo más sensato de que ellos mismos entendieran las palabras directamente, pero ese no era el caso. Ellos tenían que venir a preguntarle al profeta, un mensajero de Allah, ¿a qué se refiere Dios en este verso? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam ahí les explicaba, o Jibrail venía y le daba la explicación inmediatamente o más adelante, pero la cuestión a la que me refiero es que hay partes del Corán que nunca podrán ser traducidas, se les podrá dar un significado exacto, porque no hay una palabra que exista para traducirla literalmente. Y por eso es que por medio de los estudios se tuvo que dar un significado lo más cercano a lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado. Entonces la pregunta es si los que no leemos el Corán en árabe podemos decir que estamos leyendo el Corán que es correcto. Lo más importante, mis queridos hermanos y hermanas, es siempre que cuando quieres buscar una traducción del Corán, busca la traducción del Corán en el castellano que tú entiendas, porque la realidad es que el castellano de España, comparado con el latinoamericano, los latinoamericanos muchas veces no entendemos esas expresiones y viceversa. Entonces, para que no haya confusión en tu mente, lo número uno es buscar esa traducción al dialecto que tú hablas. Eso es el número uno. Y número dos, que sea de una fuente correcta, que sea de una persona que sí estudió el Islam, que sí estudió el árabe, que sí estudió lo que se llaman los principios del Corán, los principios del Hadith, los principios del Tafsir, porque una persona no puede de la noche a la mañana simplemente porque habla árabe traducir el Corán sin hacer una serie de estudios. Tiene que ser una persona estudiada. Entonces, sí, si tú buscas una traducción correcta de una persona que sí haya estudiado y que haya hecho el trabajo bien hecho, se puede decir de que definitivamente, siempre y cuando sea lo correcto, tú estás leyendo una traducción del Corán buena. Esa traducción no se le llama Corán, porque es que el Corán es únicamente ese libro que Allah reveló. En el momento que le entran interpretaciones, traducciones, cambios, explicaciones a los lados, ese libro ya no es conocido más como el Corán. Si yo agarro uno que tiene la mitad en árabe y la otra mitad en español, ese libro es
la traducción del Corán, la interpretación del Corán, pero no es el Corán sí mismo. Recuerda que el Corán es de Surat al-Fatiha hasta Surat al-Nas, 114 capítulos, ni más ni menos. Muchas gracias, Imán. Y algo que te quería preguntar también, porque lo he visto, personas que se ponen a comparar una traducción con otra. Esto no, a ver cómo explicarlo. Una traducción con otra traducción, compararla, es algo que te va a traer algún resultado, porque en realidad son traducciones, han sido esfuerzos han sido esfuerzos del, del traductor en brindarnos un buen trabajo, pero no, en realidad no creo que sea beneficioso, porque no es el Corán original. Deberíamos hacer esto, comparar una traducción con otra. Bueno, quizás para saber si es una buena traducción o no, pero ¿tiene algún beneficio, algún beneficio comparar una traducción con Yo otra? entiendo tu pregunta, yo entiendo la pregunta, o sea, eso ya sería de acuerdo a la intención de la persona. Yo, por ejemplo, yo me pongo a comparar traducciones, es para yo poder llegar a un entendimiento cuando yo quiero, por ejemplo, enseñar algo. Yo quiero asegurarme que cuando yo le esté enseñando a la gente, yo les pueda dar a ellos una explicación lo más profunda posible, que sea entendida de la mejor manera. Pero ya hay otras personas que lo hacen es para causar fitna, para causar como diferencias, ¿no? Que ese hace una mala traducción y lo que estamos haciendo es buscando errores en vez de buscando beneficios, buscando en qué parte ese individuo o esa persona se haya equivocado. Ahora, a mí, yo soy una persona que a mí no me gusta nombrar a otras personas cuando estamos hablando de temas como estos, pero hay una traducción del Sagrado Corán que es muy famosa, que ha sido hecha por un chef famoso de Latinoamérica que se llama Isa García. Y personalmente yo me he dado cuenta que hay personas que critican mucho la traducción de él, porque cuando tú abres la traducción de Isa García y lees, si tú sabes árabe, tú lees el árabe original y ves que la traducción no es palabra por palabra, no es literal. Entonces, ¿qué hace la mente de la persona? Se vuelve cucú. Este hombre está cambiando el Corán. Pero si vas y hablas con Sheikh Isa García a sí A mismo mí o me lees encanta la la traducción de... introducción de Isa García, él te dice que esta traducción no es literal. ¿Por qué no es literal? Porque es que Isa García le explica en su traducción de que él se basa de acuerdo al tafsir, de acuerdo a la interpretación del Sagrado Corán. Para que entiendas por qué lo hizo. Allah subhanahu wa ta'ala es uno y único, ¿cierto? Sin embargo, él en el Sagrado Corán en muchas ocasiones habla en la forma plural. Plural. Inna anzalna, ciertamente hemos revelado. Un no musulmán que lee eso, abre y dice, entonces, ¿quiénes son hemos? ¿Quiénes Hemos. somos nosotros? Si Yo es un tuve esa solo Dios lo pregunta que a uno de mis ustedes maestros. adoran, entonces aquí Dios está inculcando a los ángeles, incluyendo a los ángeles, o hay varios dioses. Ahí puede un no musulmán reforzar el hecho de que hay Dios, Hijo y Espíritu Santo tres en uno, entonces los musulmanes están contradiciendo. No. Entonces lo que Isa García hizo, porque es que la revelación de ese estado de plural es un plural de majestuosidad. Allah subhanahu wa ta'ala está hablando de él mismo, pero Allah azza wa jalla en el idioma árabe, cuando una persona quiere expresar respeto, grandeza, majestuosidad, lo hace en la manera plural. Por ejemplo, cuando nos saludamos, nosotros no decimos assalamu alayka, que significa la paz sea sobre ti. Assalamu alayki, sobre ti, mujer. Decimos assalamu alaykum, sobre todos ustedes, y puede ser una sola persona. Pero el hecho es que es una forma de respeto a la persona expresarse de esa manera plural. Entonces lo que Isa García hizo fue erradicar, no cambiando el significado del Corán, porque no está cambiando, fue erradicar el sentido plural y traerlo en singular para más entendimiento, que la persona entienda. Entonces tú ves que en árabe dice hemos revelado, pero en español dice he revelado. Dime si eso es contradecir. Eso no es contradecir. Él lo tradujo en la manera de tafsir, explicando de qué es lo que Allah subhanahu wa ta'ala está hablando. Entonces, hay personas, mi hermana, que agarran las traducciones es para crear discrepancia, para crear dificultades en el umma, como atacar a un sabio o a una persona que ha puesto tanto trabajo en esto. Tanto Y esto, empeño, sí. esto no debería ser así, pero obviamente si lo estás haciendo, como yo dije en el principio, para poder llegar a un entendimiento de qué es exactamente lo que Allah dijo aquí en el Corán, puedes traer esta y esta traducción y comparar, preguntar, obviamente, porque eso es otra cosa.
nosotros siempre tenemos que guiarnos con personas que sepan. Allah dice en el Corán, "Fas'alu ahla dhikri", pregúntale a las personas que si tienen el conocimiento, in kuntum la ta'lamun, si tú no lo tienes. Y sería muy malo de mi parte que yo venga y empiece a buscar el conocimiento y llegue a un entendimiento sin siquiera preguntarle a personas que sí han estudiado el tema. Entonces es importante también preguntarle a sabios. Si tú ves una traducción que no te parece que suena bien, no llegues a la conclusión sin saber por qué el escritor o la persona que hizo la traducción puso esa palabra ahí, sin siquiera preguntar o averiguar por qué dice. ¿Quién sabe? Tú no sabes si esa palabra que él puso ahí también es un significado de acuerdo al tafsir, pero tú no sabías. Tú solamente conoces un significado y no conoces el otro. No, y la cosa es que muchas veces cuando hacemos estas conclusiones, yo no te puedo decir si lo que escribió Isa García, por ejemplo, es incorrecto si yo no sé el árabe. Si no sé el árabe, ¿cómo puedo, verdad, llegar a estas conclusiones? Entonces, yo creo que para algo muy importante es que para uno llegar a conclusiones así, uno tiene que saber un idioma. Para yo, por ejemplo, si ahora tú me dices en inglés algo que está en un libro en español, yo te puedo decir, no, no es lo que dice el libro, porque yo sé el idioma español. Pero si Claro. yo no sé el idioma árabe, pues claro. Pero muchas gracias, Imán. Tengo dos últimas preguntitas. Eh, yo he escuchado, porque creo que es un poco intimidante para los convertidos, sobre todo al principio, llegas y te dicen, ¿verdad? En la comunidad o cuando te conviertes, que es una obligación, tienes que leer el árabe y tienes que entenderlo para poder, como para poder ser un musulmán completo, ¿verdad? Y esto creo que es un poco intimidante para el convertido al principio, creo que es un poco chocante también, porque bueno, a veces uno dice, bueno, y si nunca aprendo ese idioma, entonces yo, por ejemplo, que aprendí a leer el Corán, como te digo, entiendo algunas cosas por lo que ya como he escuchado tanto el Corán, he leído las traducciones, cuando está diciendo, y ayuhalladina amanu, o tú que crees, ¿verdad? El creyente, pues algunas cosas, pero yo no entiendo todo. Yo te diría que entiendo quizás un 10%. Hay un 90% de que no lo entiendo, pero lo leo. Entonces, alhamdulillah. Pero es un poco intimidante. Eh, ¿Tú crees que debe ser algo que está correcto decir que si tú no llegas de esa, porque yo sé muchas personas que han puesto empeño y pues no lo logran, estaría correcto decir así que si tú no lees el idioma original del Corán, pues no llegas como de verdad a tener tu conversión completa más o menos? Claro, no, y eso es una pregunta muy importante, ya que recientemente yo también, a mí me llegó una pregunta así, hay una página en Facebook que se llama Islam en Español que tiene como 50.000 seguidores. Y alhamdulillah, yo he estado siendo moderador de esa página hace como un año y pico, y ahí llegó una pregunta muy similar. Un hombre que estudió para ser pastor casi toda su vida, o sea, es un cura profesional, Allah le dio la guía, entró al Islam, y ahora su pregunta más importante es, ¿acaso el Islam está tratando por decirlo así, arabizarnos, como convertirnos en árabes? ¿Eso es una colonia o es una religión? Que esa es la pregunta, y es una pregunta muy sensata, ya que por error de nosotros los musulmanes hacemos que las personas piensen de que si no aprendes a hablar el idioma árabe no puedes ser un musulmán completo. Y esa es una de las razones por que también muchas personas no se acercan a preguntar acerca del Islam, porque hay una ideología de que el Corán es en árabe, el Islam es de árabes, la Kaaba queda en Arabia Saudita, entonces es una religión árabe. Cuando yo vivía en Venezuela, nosotros nos llamaban turcos, porque para Sí. ellos todos los que vestimos así son de Turquía. Y cuando me veían a mí, yo escuchaba que decían, cónchale, un turco negro. Entonces eso para mí era una oportunidad inmediatamente para yo poder dar dawa. Cuando yo hablaba y se daban cuenta que yo era colombiano, pero ¿por qué te vistes así? Y era la oportunidad de exponerles. Entonces, para responderte a la pregunta, número uno, aprender el idioma árabe, a hablar en el Islam es algo obligatorio, es algo que el profeta Muhammad haya inculcado que toda su nación tenga que hablar su idioma. La respuesta es de que no, mis queridos hermanos y hermanas, no es obligatorio sobre ti aprender a hablar el idioma árabe, aunque sé que es el deseo de muchos, pero estamos hablando acerca de obligación, porque ya
Cuando estamos hablando acerca de qué es lo que es recomendable, ya es otra cosa. Pero obligación sí misma para que seas musulmán o que seas considerado un mejor musulmán, tienes que aprender a hablarlo, a entenderlo. No, absolutamente para nada. Lo que sí es obligatorio en el Islam o importante en el Islam en cuanto a una persona aprender cosas en árabe, tiene que ver con las partes que se recitan en el salah, en la oración, y alguna parte del Sagrado Corán, memorizársela en árabe para poder ser recitada en el Salah. El Salah es la única parte del Islam que requiere de una persona que él recite cosas en árabe, pero no requiere que él tenga que aprender el idioma para poder hacer la oración. No requiere que él se sepa el significado literal de lo que él esté diciendo. Estoy hablando de qué es lo que es suficiente para que él cumpla su obligación. Aprenderse esas frases en árabe, Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, porque esta es la manera que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado a nosotros hacer la oración 5 veces al día. Ahora, la otra pregunta ¿es necesario que por lo menos yo aprenda como musulmán, que no soy árabe, a leer el Sagrado Corán en árabe? ¿O es obligatorio que lo haga? La respuesta es que no es obligatorio en sí. Es decir, de que si no aprendes a leer el Corán en árabe, que en el día del juicio final, o sea, ni del Corán ni del Hadith indica de que en el día del juicio final seamos cuestionados si no aprendimos a leer el idioma en árabe. Entonces, eso es para quitarte la duda de que sí es una obligación. Pero cuando estamos hablando de qué es lo que es recomendable, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en muchos ahadith, muchos de sus dichos nos habló acerca de las recompensas de leer el Sagrado Corán, y obviamente esto se está refiriendo a su idioma original, porque él decía, la aqul, yo no digo que alif lam mim harf, yo no digo que la palabra alif lam mim sea una sola letra, alifun harfun. Alef es una letra, Lam es una letra, Mim es una letra, y por cada letra que una persona lee, Allah le da 10 bendiciones por cada letra del Sagrado Corán. Entonces, esto anima al árabe y al no árabe, porque al no árabe, porque ese no es el idioma de él, aún más lo anima a que lo aprenda para poder empezar a leer el Sagrado Corán en ese idioma para ganar sus recompensas. Si tú lees el Corán, perdón, si tú lees la traducción del Corán en castellano o cualquier otro idioma, tú ganarás bendiciones, porque lo primordial aquí es que estás leyendo la palabra de Allah. Pero cuando la lees en el idioma original, esto tiene unas bendiciones que son únicamente para esa lectura, son totalmente separadas, que ya si una persona en verdad quiere ganarse esas bendiciones, él de su propia cuenta haría ya el esfuerzo para poder empezar a leer el Sagrado Corán en el idioma árabe. No necesariamente tienes que aprender a hablar el idioma para aprender a leerlo. Ese es el milagro del Corán. No, yo no sé, Allahu Alam, pero yo creo que no hay otro idioma en el mundo en el que sea tan fácil aprender a leerlo a la perfección sin entenderlo como el árabe. Tú Sí, puedes aprender a leer, como dijiste tú misma, tú puedes leer el Corán y aún así no lo entiendes, pero la cuestión es que lo puedes leer a la perfección, o por lo menos al nivel de que tu profesor o profesora te hayan enseñado. Y esto, cada vez que tú leas el Corán, aunque no lo entiendas, subhanallah, es que eso es el milagro del Corán, aunque no lo entiendas, el hecho que lo estás leyendo en ese idioma que fue revelado, cada letra trae una bendición. Entonces, por eso es recomendable que todo musulmán haga esfuerzo, mis queridos hermanos y hermanas, para aprender a leer el Sagrado Corán en árabe. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice que al-Mahir bil Corán, la persona que se convierte en un buen recitador del Corán, lo lee bien, sabe sus leyes, sabe practicarlo, Allah Azza wa Jalla lo pondrá en la compañía de los ángeles en el día del juicio final. Más Safarat al-Karam al-Barara, que fueron los ángeles que trajeron la revelación del Corán. Imagínate, estar en la compañía de los mismísimos ángeles que revelaron el Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el día del juicio final, cuando eres un experto en su recitación y en su práctica. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam también, para que no perdamos esperanzas, dice, y la persona que él murmudea, él trata y atatata, es esa persona que cuando está leyendo se equivoca y alhamdulillah, y no puede leerlo bien porque no es su idioma, como en nuestro caso, falahu ajran. Esa persona tiene dos tipos de recompensas. Hay personas que dicen,
lo traducen y dicen, esa persona tiene el doble de recompensa, pero esa no es una traducción correcta. El profeta no dijo que es doble recompensa, él dijo, falahu ajran, esta persona tiene dos tipos de recompensa. Y la número uno es porque la persona está leyendo el Corán, y la número dos es porque la persona está intentando el solo esfuerzo de llegar a ese nivel que debería uno llegar a leer el Corán, también le trae bendiciones a la persona. Entonces, esto que nos hace entender, mis hermanos y hermanas, de que no podemos perder esperanzas o no debemos perder esperanzas si el árabe no es tu idioma. El hecho que tú estés intentando leerlo y superarlo, aunque sea un idioma que, subhanallah, tiene unas letras que son muy difíciles de pronunciar, que no tenemos en el castellano, como la sod, bod, to, vo, ain, ghain, qaf, son Oh, letras que oh. no existen. Entonces uno que habla, y los latinos hablamos soltamos la lengua mucho y también le damos mucha vuelta a la lengua, pronunciamos la R muy fuerte y que estés leyendo el árabe y te digan que no, la R no es tan fuerte, es más liviana, es ra, y uno dice ra. Ujú. Entonces, eso es un Articulamos error que mucho uno con dice la ra. boca. Entonces son cosas que son difíciles para nosotros. El hecho que sigues intentando, esto, mis hermanos y hermanas, te dará dos tipos de recompensa. Entonces no pierdas las esperanzas. No tienes que aprender a hablar árabe, pero sí es recomendable que aprendas a leerlo que aprendas a leer el Corán en árabe. Alhamdulillah, gracias por esa explicación, Imam Mohammed. A mí me pasó cuando aprendí a leer el Corán, que yo muy emocionada, ¿verdad? Se lo digo, a veces cuando te pasa esto, que el mismo musulmán pone como un poco triste al otro musulmán, estar faralá. Y yo le digo a una hermana y me dice, ay, pero ¿para qué tú aprendiste a leer el Corán si tú no lo entiendes? A mí, ay, yo no puedo leer algo que no entienda. Después otra hermana que es árabe me dijo, no, no, sister, no, eso es haram. Haram, o sea, prohibido. Tú no puedes leer el Corán si no lo estás entendiendo. Y mira que eso me chocó por mucho tiempo y me daba hasta miedo tocar el Corán. Y después una de mis maestras me dijo, ¿quién dijo eso? Se puso así bien, ¿verdad? Sí, la recompensa es bastante. Alhamdulillah. Y por último, Imam Mohammed, porque no te quiero tener ya mucho tiempo. La última pregunta que yo te quería hacer y que veo que a veces tenemos mucha controversia en eso. Vamos a ver, yo que soy convertida, que leo la traducción. El Corán es un libro que uno debe estudiar con un maestro, ¿sí o no? Claro. Si yo ahora mismo me pongo a leer el Corán, una traducción por mí misma, yo puedo interpretarlo por mí misma, debo asumir que ya lo entendí, que lo estoy interpretando, sabiendo que el Corán, por ejemplo, las historias del Corán vinieron en un momento determinado, por alguna razón determinada y con algún mensaje que aunque pasó hace 1400 años, ese mensaje nos sirve de ejemplo para nuestra vida diaria. Hay ¿verdad? Si yo no sé esas historias y yo no sé por qué se reveló y no sé cómo debemos aplicarla y qué mensaje debemos coger de nuestra vida, a nuestra vida de esas historias, es imposible que yo, porque veo desgraciadamente que está pasando un poco también con los musulmanes convertidos, lo mismo que ha pasado con otras religiones, que nos ponemos a interpretar los libros a nuestra manera. ¿Debemos hacer eso con el Corán? ¿Tú crees que podemos? Ya leí una traducción, o tú crees que es más recomendable que uno deba, si uno quiere ponerse serio un poco de estudiar el Corán, entenderlo, ¿tú nos recomiendas mejor que acudamos a un maestro? Claro, muy buena esta pregunta y alhamdulillah la estaba esperando también, porque hay que entender algo acerca del Sagrado Corán. El Sagrado Corán no fue revelado un libro completo. En comparación con los otros libros, Allah no reveló el Corán en una sola revelación y hay varios hikmas y varias sabidurías en esto para poder explicarte, para poder darte una respuesta a lo que preguntaste. ¿Por qué Allah reveló el Corán parcialmente? Primero que todo es para fortalecer el corazón del profeta sallallahu alaihi wasallam a los ataques de los incrédulos, porque ellos atacaban al profeta sallallahu alaihi wasallam. El hecho que él venía a recitar este Corán, él era atacado por los incrédulos que le hacían como distintos desafíos. Si tú eres el profeta, entonces, ¿por qué Dios no te reveló el Corán completo? Entonces Allah le reveló una respuesta, o Muhammad, este Corán se te revela a ti paso a paso para fortalecer más tu corazón. Recuerda que este era un hombre que nunca había escuchado un ángel antes.
y que recibiera un libro completo así y empezar a enseñarlo completo hubiera sido muy pesado para él. Entonces Allah empezó a revelar el Corán parcialmente. Otra de las sabidurías era gentileza sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que revelación en sí, recibir la revelación era algo pesado sobre el profeta físicamente. Tú encuentras en los ahadith que cuando Aisha radhiallahu anha, ella dijo que cuando ella se daba cuenta que el profeta recibía su revelación, inmediatamente cuando ella lo veía, ella sabía. ¿Cómo? Perdón Porque que te ella... interrumpa, Imán. Ajá. Khadija, ¿nos puedes explicar quién era Khadija bien rápido? Una de las esposas, la primera esposa del O sea, profeta sí, sallallahu alaihi para las wasallam, personas que nos están mirando y no saben. la primera esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam y a la que el profeta sallallahu alaihi wasallam acudió cuando él primeramente recibió su revelación y ella lo llevó hacia la casa de uno de sus primos que se llamaba Surafa, que él era un sabio de los judíos que inmediatamente al escuchar cuál fue el incidente del profeta se dio cuenta que él era un profeta de Dios y le dijo que el mismo ser que te visitó es el mismo ser que visitó a Moisés. Entonces Khadija era la primera esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces Aisha, ella dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando él recibía su revelación, él temblaba. Cuando él recibía el wahi, su cuerpo temblaba porque esto era algo pesado. Estamos hablando de una palabra pura de Allah que estaba siendo introducida en el corazón de un hombre. Que Muhammad sallallahu alaihi wasallam no sabía escribir ni leer. A él no se le presentaba una hoja y esto era la revelación. A él no se le presentó un libro. A él se le leía el Corán y Allah le dijo en el Corán. Allah dice en el Corán para fortalecer esto. Allah le dijo al profeta: nosotros te lo revelamos y somos los que estamos encargados de que se permanezca en tu corazón. Es decir, oh Muhammad, no te preocupes, que lo que se te esté revelando no se te va a olvidar. Y esto era un proceso completo. Eso no era que en un segundo llegaba y ya mashallah se lo sabía. No, eso era un proceso y era un peso. Aisha decía que el profeta temblaba de la revelación, sudaba aunque el clima fuera frío. Él sudaba y ella decía, las gotas de sudor eran tan claras que parecían cristales que chorreaban sobre su rostro. Y para eso Allah también dice, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si Allah revelara el Corán sobre una montaña, esa montaña se hubiera pulverizado del temor de Allah subhanahu wa ta'ala porque es algo muy pesado. Pero Allah de milagro dejó que el corazón del profeta Muhammad sí lo pudiera sostener. Y otra de las sabidurías por las que Allah reveló el Corán parcialmente fue para introducir las leyes del Islam paso por paso. Porque las leyes del Islam de no beber, de no fornicar, de no matar, de cómo se pagan, cómo se hacía el pago de la vida de una persona, por ejemplo, alguien que asesina a otra, cómo se pagaba eso, el zakat, el salah, el ayuno, la peregrinación, todo eso no pudo haber sido revelado de una. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam hubiera llegado con toda esa revelación y con todas esas reglas, su gente no lo hubiera seguido. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala empezaba a revelar paso por paso las leyes del Sagrado Corán tras el transcurso de los años. Ahora, vas a ir a un verso del Sagrado Corán que dice, وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى, que significa, no te acerques a la oración mientras estés emborrachado. Es decir, espera a que estés ebrio, que se te pase todo ese reguero y ahí sí puedes hacer salah. Entonces, si yo no conozco nada de la revelación del Corán, de los pasos que Allah subhanahu wa ta'ala tomó para revelar las distintas leyes, yo puedo agarrar este verso del Corán y decir, lo puedo interpretar y decir de que, ok, como musulmán yo sí puedo beber alcohol, como musulmán yo sí puedo consumir drogas, pero Pero lo no único cuando que voy no a puedo hacer rezar. es no cuando voy a hacer salah. Cuando voy a hacer salah, si me aseguro que esté limpio, ya después me meto el plon o me tomo mi bebida y ahí sí estoy bien. Que ese era el caso en el tiempo de los sahaba. Ahora, ese fue el segundo verso que Dios reveló en conexión con el alcohol. El primero fue, Yas'alunaka anil khamri wal maisir, te preguntan acerca del alcohol, te preguntan acerca de los juegos de azar. Diles que en estas cosas hay bien. Manafi'u linnas, siempre vas a encontrar bienestar en el licor, siempre vas a encontrar bienestar en la marihuana, siempre vas a encontrar bienestar en estas cosas intoxicantes. Pero Allah dice, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Pero el daño que estas cosas te hacen son más grandes que los beneficios. Ahí no había una revelación diciendo que el alcohol es haram, solamente que Allah comparó el bien con el mal
y muchos de los compañeros abandonaron la bebida del alcohol, pero no era haram, todavía se podía beber, no había una ley que lo dijera. Entonces, más adelante, cuando uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam hizo salah en el estado de embriaguez y se equivocó en la recitación, Allah reveló el segundo verso que decía, no se acerquen a la oración mientras estén borrachos. Y ya más adelante, Allah subhanahu wa ta'ala reveló de que es haram ijtanibu, así que absténganse de beber esto. ¿Sabes cuándo pasó eso? Más de 10 años después. Entonces, en los primeros 10 años del Islam, de los 23 años de la vida del profeta como profeta, los musulmanes todavía bebían alcohol. ¿Me entiendes? Pero estas reglas de que el alcohol era haram fueron siendo reveladas tiempo tras tiempo y cuando ya fue finalmente revelada, ya todos los compañeros abandonaron esto del todo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en el Sagrado Corán, tú vas a abrir el Corán y vas a encontrar una serie de leyes que en este lado del Corán dice una cosa, pero en el otro lado dice otra cosa. Y pueden confundir a la persona si la persona no acude a los sabios, no acude a un profesor que le dé una explicación, o por lo menos, si no tienes un profesor, un libro de tafsir que sea conocido, famoso, como Tafsir al-Kathir, Ma'arif al-Quran, Tafsir al-Ma'ani, hay Tafsir al-Kabir, hay muchos tafsir que son conocidos de los salaf, de los piadosos Tafsir es ancestros. la explicación del Corán, ¿verdad? La explicación e interpretación detallada del Corán, que esos sí son libros más profundos, hay veces vienen en volúmenes, como Sí. Tafsir al-Kabir es un volumen muy grande. Entonces, si por lo menos si tú no tienes a un sheikh a quien acudir, puedes por lo menos leer un libro de tafsir, porque lo que vas a encontrar en el tafsir son estudios que fueron hechos por los sabios, que ellos sí saben cuándo fue revelado ese verso, por qué fue revelado, si hay otro verso que vino y abrogó, creo que se dice, abrogar, que un verso que Abrogó. reemplaza, abrogó a ese otro verso. Si tú no sabes, si tú no tienes este conocimiento, te puedes confundir. Claro que sí, hay versos del Sagrado Corán que tú los puedes leer y entenderlos literalmente, porque son muy literales. Allah subhanahu wa ta'ala reveló cosas que son inmediatamente captadas y entendidas con tu propio entendimiento. Pero esto no significa que tú ahora debas agarrar y tomar juicio de tu propia cuenta y todo lo que leas en el Corán, interpretarlo de tu propia cuenta, que esto es muy peligroso. ¿Qué causa esto? Esto a veces causa divisiones y causa desviaciones, donde hasta hoy en día hay sectas, mi querida hermana, que se han formalizado por medio de esta práctica. Personas que solamente quieren leer el Corán y lo que su mente les explique, lo que la razón les diga que es lo que Allah está diciendo ahí, eso es lo que es y punto. Sin importar lo que diga el profeta de Allah, los mufassirin, los sahaba, los tabi'in, nada de eso, solo Corán y punto. Los llaman los coranistas. Entonces, esto llegó a ser así, ¿por qué? Por personas que dependen de su propia razón y su propio entendimiento y quieren seguir la palabra de Allah de acuerdo a como ellos la entienden, y esto es un gran peligro. Entonces, siempre hay que acudir a los mashayikh y los sabios. Mashallah, alhamdulillah, gracias, Imam Mohammed. Bueno, yo creo que te he hecho bastante preguntas, que has sido bastante explícito a la hora de contestar. Creo que das unas explicaciones maravillosas, bien fáciles de entender. Yo espero, inshallah, que los nuevos musulmanes o incluso los musulmanes no tan nuevos, porque hay veces que uno lleva mucho tiempo convertido y es un error pensar, ay, ya lo sé todo, siempre todo, el Islam es un estilo de vida tan lindo, es una religión tan perfecta. Alhamdulillah, el mensaje del profeta Muhammad, salud alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es tan extenso que uno tiene toda la vida para aprender y siempre todos los días uno aprende algo nuevo. Y yo espero que, bueno, nuestras preguntas y respuestas hayan servido para ayudar y entender un poquito mejor a todos nuestros hermanos y hermanas hispanos parlantes. Sobre todo, estas preguntas que yo te hago a ti es porque yo misma me las he hecho en mis años de convertida, porque me las hacen en algún tiempo, algunas personas me preguntan cosas y siempre me queda en la mente, ¿cómo podemos ayudar, verdad? ¿Cómo podemos ser parte de la solución y no del problema? Y también me inspiré en mi niño para hacer este programa, porque él me hace muchas preguntas y yo no soy tan buena como los imanes, entonces a veces me toca decirle, mira hijo, mami, es que tú crees que cuando lleguemos al paraíso, Alá tal cosa y tal cosa, y yo le digo, mira, ¿por qué no te esfuerzas en llegar al paraíso y cuando llegues se lo preguntas a Alá?
porque mami no sabe. Entonces él me dice, it makes sense, ¿verdad? Que tiene sentido. Entonces me inspiró mucho también. Yo digo, estoy criando un hijo que está creciendo, pregunta mucho. Susana, ellos son, mira, ellos son una esponja de conocimiento, y uno tiene que estar preparado, ¿verdad? Para educar a sus hijos cuando les empieces a hacer, nos empiecen también a hacer este tipo de preguntas. Gracias, Imam Mohamed, por tu ayuda, por tu colaboración. Como siempre lo digo, es el mes de Ramadán. Los imanes están muy ocupados ahora. Tú eres imán de una mezquita en Anguila, eres papá, esposo, tienes responsabilidades como todos nosotros. Y gracias por tu tiempo. Que Alá te recompense a ti y a tu familia. Inshallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Ya llevamos como unos 5 o 6 meses que nos hemos conocido, y para los hermanos y las hermanas que no saben cómo fue que la hermana Luz que yo nos conocimos, por los mismos programas que yo estaba haciendo por la página de Facebook que tengo, Instituto Rashadi, que aquí alhamdulillah tengo a mi comunidad conectada. Hay una hermana que acaba de decir que aprendió mucho, que ya lleva un año convertida en un mes convertida en el Islam, y es su primer Ramadán. Entonces, hemos estado haciendo ese trabajo, y yo compartiendo los videos. Allah hizo que uno de los videos míos llegara a atención de la hermana Aliuska, y de una, sí, como cualquier da'i, me me lo mandó mandó mensaje. mi hermana Fátima. Ella es de Colombia, como tú. Ella es una hermana que yo quiero mucho, Susana, mucho, mucho, mucho. Y ella me manda este video, y a mí se me quedó, porque ya llevaba mucho tiempo pensando de hacer un programa así, y mashallah, ella ya venía siguiéndote mucho tiempo, y me dice, mira hermana, tienes que conocer este imán. Wow, me mandó un programa tuyo hablando de Santa Claus, mashallah, y de la crisma y las navidades y todo eso. Alhamdulillah, sí, así fue como nos conocimos. Pues muchas gracias, Imam Mohamed, no te quito más tiempo. Que las bendiciones de Allah sean contigo. Salam aleikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Y vamos a traer más oportunidades, porque inshallah vamos a seguir haciendo estos programas. Tenemos una página nosotros ahora también con el imán Lebrón, que es la belleza del Islam y el Corán. Y pues también invitar a todo el mundo que la siga. Pues ustedes, aparte, esto yo lo hago con ustedes una vez al mes nada más, pero aparte tú, el imán Lebrón, ustedes, el imán Yusuf Ríos, Community Hub, los tres de Tri Puerto Rican Imán, los 3 imanes puertorriqueños, tienen muchos programas que ustedes lo van a estar posteando también, o sea, poniendo aquí en esta página muchos mensajes buenos, educativos, y ahí en esa página pues la pueden ver. No tienen que esperarse una vez al mes a que nos reunamos, inshallah. Claro, y le damos la invitación a todos que sigan la página para siempre estar conectados con todo el contenido que ponemos. La verdad que siempre se hace bastante esfuerzo, y la única razón por la que este esfuerzo se hace es para poder complacer a Allah y beneficiar al umma del profeta Muhammad. Entonces sigan Instituto Rashadi, sigan la página La Belleza del Islam y el Corán, sigan la página Los 3 Imams Puertorriqueños, porque ahí vas a encontrar bastante contenido para nosotros los hispanohablantes. Y ya saca la otra vez por la oportunidad, y que Allah subhanahu wa ta'ala los acepte. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y mis queridos hermanos y hermanas